Bueno, profesor, yo soy José Solís y voy a presentarle el método mecánico de la fractura lineal elástica. Ok. Cuando tenemos un material dúctil sometido a un esfuerzo en tensión o en compresión, este material lo más probable es que tenga una fractura por fatiga. Esta fractura por fatiga tiene tres fases. La primera fase ocurre de una manera no perceptible para el ojo humano, puesto que esta fase es microscópica. Entonces, al tener este metal, al tener un metal, por ejemplo aquí, tenemos un metal cilíndrico y se le hará en la primera fase por fatiga, un ejemplo, por fatiga de compresión. Supongamos que tenemos un esfuerzo sigma X alrededor de este eje. Un ejemplo, un esfuerzo en flexión. Y ese esfuerzo es constante y ese esfuerzo en algún punto nos hará nuestras grietas de fase 1 de la fractura por fatiga. Entonces, luego de esta fase, si este esfuerzo permanece o aumenta su magnitud, esta pieza mediante ella va girando y va haciendo unos ciclos, va girando y girando, y en algún punto de su vida, esta sea ya finita, en algún punto de su vida finita, este material va a fallar. ¿De qué manera? Porque primero entramos en el punto donde está en el punto de falla por fatiga 1, que es donde aparecen las grietas invisibles. Luego, si se aumenta o mantiene este esfuerzo, comienzan estas grietas y ahora sí serán visibles, porque van a ir siendo más y cada vez más grandes hasta llegar al punto donde sean visibles. Y ya cuando llegamos a ese punto donde las grietas ya son visibles, ya es muy tarde, porque luego de esto, si no se le toma atención a la pieza o no se arregla, ya sea cambiando la pieza, etc., esta pieza definitivamente va a fallar, puesto que luego de la fase 2 de la fractura elástica viene la fase 3, donde, como lo dice la gráfica, esta gráfica nos muestra que aquí en el punto 1, supongamos que esa es esta pieza, un eje metálico, por ejemplo, supongamos que estamos en el punto 1 y esta, como lo indica la gráfica, aquí va adentro, o sea, aquí es el punto imperceptible para el ojo humano. Aquí va dentro la fractura mediante el esfuerzo, ¿no? Y también mediante se van dando los ciclos de la pieza girando. Entonces, llega un punto donde ya la pieza llega a la parte 2 y esta ya es un poco más rápido. Aquí es donde se van haciendo visibles las grietas, y luego el punto número 3 se podría decir que tiene un comportamiento exponencial, puesto que es perceptible verlo visiblemente a una gran velocidad de fractura, ¿no? Esta de por sí la velocidad de la fractura es rápida. Se dice que la fractura
se da, o sea, la velocidad con la que se fragmenta, por ejemplo, algunos materiales como el vidrio, es tan rápida que es más rápida que una bala. En el caso de los metales, no es tan rápida como la velocidad de fractura del vidrio, pero es lo suficientemente rápida para que tenga un comportamiento exponencial. Entonces este se haría así. Entonces un ejemplo sería que tengo una pieza y ya vi las grietas, ¿no? Ya son visibles, pero ya ahora sí veo cuando ya ahora se están haciendo cada vez más grandes de una manera rápida. Entonces ya en ese punto ya no hay que hacer y el elemento falla. Entonces, aquí tenemos para poder trabajar estas ecuaciones y saber la intensidad crítica del esfuerzo sin daño, o sea, hasta este punto, el punto 1, o sea, para saber este coeficiente que nos permite saber el punto máximo de intensidad de esfuerzo que se permite en esta pieza. Entonces se calcula acá. Entonces al calcular acá, nosotros sabemos cuál es el límite de esfuerzo que se permite para esta pieza, ya teniendo una fractura de primer grado, la cual ya hablamos anteriormente, es esto. Entonces esto se calcula tomando los esfuerzos máximos y mínimos en tensión y compresión. Estos esfuerzos máximos y mínimos, estos esfuerzos se dan puesto que la pieza, al estar rotando, ella en un punto, por ejemplo aquí, el esfuerzo es máximo. Y otro ejemplo acá sería mínimo. Entonces ella está sometida a unos esfuerzos de compresión y tensión constante, lo cual podemos determinar y lo podemos poner dentro de esta ecuación. Y acá sería por raíz de pi por a. A vendría siendo un ejemplo, A vendría siendo un ejemplo, tengo esta grieta. Tengo esta grieta, por ejemplo, que tiene esta forma. Esto es algo ficticio, obviamente las grietas no son así. Entonces A sería esa grieta. A sería como la mitad de la grieta, o sea, de la base de la grieta. Entonces aquí se podría decir que este es A. Y la altura de la grieta sería B. Entonces, con esta fórmula ya podríamos calcular los esfuerzos que soporta esa pieza. Así que bueno, muchas gracias.